Vamos a hablar hoy de Alban Berg. Músico. Músico, compositor. efectivamente. Sí, señor. Un gran músico y compositor austríaco que fue alumno de Arnold Schoenberg y perteneciente a la segunda escuela de Viena. Había nacido Alban Berg en Viena, justamente el 9 de febrero de 1885. Era el tercero de 4 hijos de Conrad Berg, un comerciante, que tenía una tienda de libros y objetos de arte y artículos religiosos. La mamá de Alban era Johanna Braun, hija de un joyero imperial. Y el papá de Berg murió cuando él tenía 5 años. Uh-huh. De niño, muchacho Berg tenía más interés por la literatura que por la música, pero empezó a componer lieders, canciones, ¿no? y dúos desde los 15 años, gracias a una educación musical autodidacta que tuvo. Pero tenía una hermana llamada Smaragda, que era una buena pianista y que además lo introdujo en la música francesa contemporánea. Ella había tenido un intento de suicidio a causa de su homosexualidad no confesada, la hermana, ¿no? Uh-huh. Pero Alban también intentó suicidarse cuando, a raíz de una aventura sentimental que tuvo con una muchacha, nació una hija a la que Alban nunca reconoció. Así que estamos... Bueno. En 1904, el hermano de Alban, Charlie, le llevó a Schoenberg Uh-huh. algunos líderes de los que había compuesto Alban Berg. Y Schoenberg se ofreció a darle clases gratis, ya que la situación económica de la familia, desde la muerte del padre, no era muy buena. Pero en 1906, Alban adquirió una herencia, recibió una herencia, sí, que le permitió vivir más holgadamente y dedicarse intensamente a sus estudios. Y ese año conoció a Elena Nahovsky, que era una cantante, hija de una familia acomodada, quien luego se convirtió en su esposa, Elena Nahovsky. Bueno, a Berg le dio por la atonalidad y el dodecafonismo. Por ejemplo... Dificilísimo. Exacto. Esta es una serie de 12. Claro, que nunca repite ninguna nota. Claro. Ninguna nota es tónica ni central. No. Y esta serie que acabo de tocar tiene los 12 tonos, pero no tiene en el orden cromático. No. Hay muchas de estas, ¿no? Y por lo tanto la música es bastante difícil de entender. Es muy difícil de entender. Bueno, escribió obras vinculadas a la estética expresionista. Su música tiene también elementos del romanticismo y una inclinación marcadamente dramática. Sus obras más conocidas son El concierto para violín, 2 óperas, Bosek y Lulú. Uh-huh. Y escribió una obra muy famosa que se llama La Suite lírica para cuarteto de cuerdas, que ha sido aclamada durante mucho tiempo como una de las obras maestras de la música del siglo XX. Lo que no se supo hasta hace algunos años es que detrás de esa composición se escondía un secreto. En 1925, Berg, que al parecer era un seductor, uh-huh, tipo pintón, se parecía, ¿sabe a quién? A Christopher Walken. Ah, mire usted, sí, lo tengo ubicado. Sí. Bueno, en 1925 se enamoró apasionadamente de Anna Fuchs Robetin. Anna era hermana del escritor Frank Werfel, esposa del industrial y estudioso de la música
Herbert Fuchs Robetin. Quiero decir, era casada. Era casada. Vivía en Praga la mina. Y Teodoro era casado, recuérdese, con Elena. Bueno. Y Teodoro W. Adorno, un amigo de este programa, hizo de correo sin estampilla y ayudó durante mucho tiempo a que Berg y Anna Fuchs pudieran encontrarse a escondidas de sus respectivos esposos. Poco tiempo después del romance con Hannah, Alban compuso esta suite lírica que pretendía ser un retrato musical de su historia de amor. En una copia de la partitura codificada con colores, está anotada mucho color rojo, Berg explicaba el significado secreto de la música, dejando en claro que los principales sucesos de su romance estaban allí en la pieza musical. Pero genial. Para el resto del mundo, incluida su mujer, desde luego, Elena, Berg presentó la pieza como una obra de música de cámara puramente abstracta. Uno de los secretos de la obra. Su último movimiento fue originalmente concebido como una canción sobre el amor condenado, basada en un poema de Baudelaire. Incluso era posible cantar la canción con la letra del poema de Baudelaire. Y algunos, ya más cerca de este tiempo, trataron de hacer esa experiencia de grabar la canción con un coro también, cantando esa parte. Normalmente está solamente la música. De este amorío con esta chica, Anna Fuchs, se conservan 14 cartas. 14 cartas, todas escritas por Berg, que junto a otros documentos conforman el escenario del nacimiento de esta suite lírica. Las cartas aparecieron recién en 1976 y habían sido conservadas por Teodoro Adorno y por la compositora Alma Mahler Bergfeld. Palabras de Teodoro Adorno sobre esto. En los 10, 11 años de nuestra amistad, puedo mencionar en su honor 4 relaciones amorosas. Una fue la guapa e inteligente hermana de Franz Bergfeld, que vivía en Praga, esta mina, ¿no? Cada vez que venía a Viena, yo tenía que hacer de espía, Qué reservado. Se prendían todas igual. Adorno lo mandó al frente todo. Al final. No estaba de Adorno. Sin embargo, más allá de confirmar un secreto a voces, las cartas revelan hasta qué punto llegó a perturbar a Berg este amor imposible. Cito a Berg: la sola idea de tener que separarme para siempre de ti me incita a despedirme de esta vida que antes parecía digna de ser vivida. Berg también decía: nunca intentaría edificar nuestra dicha sobre la desgracia de los demás. Está muy bien, ¿eh? Hablaba de su mujer, realmente. La mayoría de las cartas fueron escritas durante viajes en tren y a lápiz, lo cual dificultaba su desciframiento. Berg buscaba pretextos para encuentros secretos, ajustando su agenda de conciertos entre Viena, Praga y Berlín. En muchas ocasiones los enamorados solo podían intercambiar miradas. Nada más. Porque ella iba a ver el concierto, pero después no se podían ver. El romance terminó cuando el marido de Ana se avivó. Por favor. Ya sabía. El peor final. Y la amenazó a la mina. A todo esto, la mujer de Berg, Elena, ya se había enterado también, pero se hacía la otaria. No decía nada. Antes de que esta relación secreta terminara, Alban había iniciado el plan de una confesión de amor clandestina. Y le decía en una de sus cartas a Ana, en 1925, tendrían que ser canciones sin palabras
en las que solo el iniciado sabría interpretar. Solo tú podrías interpretarla. Y luego le indicaba cómo los 4 movimientos de un posible cuarteto de cuerdas debían desarrollar los estados más profundos del amor, ¿cierto? Desde el primer brote hasta la separación, la renuncia o el vacío. Este esbozo espontáneo se convertiría a lo largo de un año en los 6 movimientos de la suite lírica para cuarteto de cuerdas. Las cartas explican minuciosamente el programa secreto de la obra y ponen de manifiesto el valor semántico de los recursos que usó Berg para componerla. Por ejemplo, frecuentes citas musicales, referencias a la Sinfonía Lírica de Alexander Zemlinsky, que en el origen tiene las palabras "eres mía", sobre poemas de Rabindranath Tagore, ¿no? Señor. Otro enemigo del programa. También motivos de la ópera Tristán e Isolda de Wagner, e incluso a una melodía de la ópera que él mismo escribió, Bosek. Estas referencias hablan del lenguaje secreto de la pasión como canciones sin palabras, comprensibles solo para quien pudiera descifrar el mensaje oculto. Las cartas revelan además que un 6º movimiento, largo de solato, se basa, como hemos dicho, en un poema Desde lo profundo te llamo, que es de Las flores del mal de Baudelaire. Y la voz del poeta dice: tú que eres la única a la que amo desde lo más profundo del oscuro abismo donde mi corazón ha caído. Esa es la parte que algunos intentaron cantar incluso. Berg usó una combinación de sus iniciales, las de Anna HF, ¿no? Anna Fuchs. Le dio una copia de la partitura a Ana y ella se la entregó luego a su hija Dorotea. Actualmente esta copia se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria. Y hay una anotación en la partitura que dice: también es mi Ana quien me permitió otras libertades. Por lo menos, o por ejemplo, la de insertar secretamente nuestras iniciales, HF y AB, en la música y vincular cada movimiento y cada sección a nuestros números 10 y 23. ¿Por qué 10? ¿Por qué 23? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Escribí este y muchos otros significados en la partitura para usted. Dice, ¿no? Que sea un pequeño monumento a un gran amor. No sabemos si Ana contestó las cartas, porque no ha quedado ninguna. ¿No? No, ningún testimonio de su respuesta. Berg murió el 31 de diciembre de 1935 a causa de una septicemia causada aparentemente por la picadura de una abeja. Tenía 50 años. Dicen las malas lenguas que su mujer, Elena, fue un poco responsable de esa muerte prematura. En noviembre de ese año le picó la abeja en la espalda. La picadura se infectó, le provocó un antrax y en un intento de drenar el absceso, su esposa le practicó una incisión con unas tijeras caseras. Y el uso de este instrumento no esterilizado provocó una septicemia. Después Alban acudió al hospital, pero no pudieron curarlo. Estaba infectado. Sí. Antes de morir, Alban Berg estaba trabajando en la ópera Lulú y en su concierto para violín, que subtituló A la memoria de un ángel, en memoria de Manon, la hija de Alma Mahler y el arquitecto Gropius, que acababa de morir a causa de la poliomielitis. Pero algunos dicen que no, que en realidad estaba dedicado secretamente a Ana. Berg está enterrado en el cementerio de Hitzinger, en Viena, junto a su esposa, muy cerca del pintor Gustav Klimt. Sí. En abril de 1936,
estrenó su concierto para violín a la memoria de un ángel, ¿no? Y se estrenó en Barcelona, en el Palau de la Música. Fui ahí. Sí. Las obras de Berg fueron prohibidas en Alemania durante el nazismo. Hanna y su esposo, que eran descendientes de judíos, habían escapado de los nazis y se instalaron en Nueva York. Y Hanna murió a los 68 años en Nueva York. El asteroide 4528 Berg fue nombrado así en honor de Alban Berg. Mire qué interesante. Vamos a escuchar la llamada pieza para piano en do sostenido menor de Alban Berg. Su título nos indica que no es una obra serial ni atonal. No, claro. Y aparte está en una tonalidad. Una tonalidad concreta. Música con tonalidad. Y yo he visto la partitura y está con todos los numerosos sostenidos. Sí, por eso le iba a decir. O sea, tiene armadura de clave. Un tono medio feo horrible. Para el pianista. Do sostenido menor. Como el Vals 64 de Chopin, sí. ¿No? Pero la música dodecafónica, serial y la música atonal no tiene armadura de clave. Claro, no es tiene cualquier cosa, claro. Y esta tiene. Sí. ¿No? Y vamos a escucharla. Quizá la elección no ha sido inocente, para no meternos de golpe en la atonalidad y en estas series que hemos tocado recién. No, vamos a escuchar esta pieza para piano en do sostenido menor de Alban Berg. Hoy nosotros, entonces, en consecuencia, vamos a hablar de Antonín Dvořák, que era un músico que nació en 1841. Total, para hablar de mundial está el resto del universo. Dvořák es Dvořák. Se escribe así y se dice así si usted quiere. Si usted no quiere, dice Dvořák. Nació el 8 de septiembre de 1841 en la localidad de Nelajoseves, a unos 30 kilómetros al norte de Praga. Se sale de Praga, sí, toma hacia el norte y si tiene suerte llega a Nelajoseves. Hay que seguir, lo mejor es seguir el curso del río Moldava. Se trata de un pequeño pueblo que estaba dominado por el castillo de los príncipes Lobkovich, una poderosa familia promotora de las artes y la cultura, que había ayudado muchísimo a Beethoven. La madre de Antonín Dvořák, Ana, había trabajado en el castillo antes de casarse. Y el padre se llamaba František, lindo nombre para un padre. Y era el carnicero del lugar. Ser hijo del carnicero no es mucha ayuda en una carrera de genio de la música. Pero este carnicero era además un buen músico que cantaba en la iglesia y tocaba el violín en los casamientos. Así que lo de carnicero es accesorio. Durante la infancia, Antonín ayudaba a su padre en la carnicería. Pero pronto resultó evidente que su mayor placer radicaba en la música. Y fue en la escuela donde aprendió a tocar el violín, participó con su padre en conjuntos musicales, en la banda del pueblo, música de churrasquería. Más tarde perfeccionó su lectura musical en el coro de la iglesia, tomó clases particulares en una población cercana llamada Slonice. En aquel lugar quedó deslumbrado por el órgano de tubos. Tenía 10 años apenas. En la iglesia había un órgano de tubos y el tipo lo miraba. Decía, qué lindo debe ser tocar un órgano de tubos. Entonces juntó dinero. No para comprar el órgano de tubos, sino para comprar al vigilante nocturno del órgano de tubos, ¿no?
Era un tipo que, bueno, vigilaba la iglesia a la noche, qué sé yo. Así, una noche entró a tocar. Pero se tuvo que ir del pueblo porque toda la localidad, a altas horas de la noche, empezó a escuchar una melodía de churrasquería en el órgano de la iglesia. Pero el tipo no tocaba tocata y fuga, ni no, estaba... Y bueno, lo echaron del pueblo. Más allá de aquella expulsión, su pasión no cambió, ¿no? Logró convencer a un tío, que tenía plata, para que lo llevara a Praga, para estudiar en la escuela de órgano de la capital. Finalizó sus estudios, además del órgano había estudiado la viola, no la guitarra, la viola. Y Dvořák encontró trabajo como músico en una agrupación de Praga que tocaba en restaurantes, en bailes, en conciertos. Y más tarde este conjunto se convertiría en el núcleo central del Teatro Nacional de Praga, fíjese, ¿no? Lo que pasa es que la música de los restaurantes, la música popular, no estaba en aquel entonces tan lejos de la música. La música popular, y lo que podríamos llamar música culta, ya que de algún modo hay que llamarla, estaba más cerca que ahora. Si algún día surge esta conversación, podemos incluso ilustrar. También intentaba ganarse alguna fama como compositor. Su primer éxito fue Himnus, una cantata patriótica que reflejaba el espíritu nacionalista de la época, y aquí podemos detenernos un instante. Las ideas de Rousseau en defensa de la autoexpresión como exponente de la individualidad, Herder, que decía que la poesía de una nación debía incorporar caracteres tradicionales de la raza que fuesen inmunes a influencias extrañas, y todas esas ideas fueron dando paso en el siglo XIX a unos fuertes sentires nacionales, como que se fueron cristalizando las naciones europeas tal cual las conocemos ahora. Y este nacionalismo sometía a la comunidad al riesgo de su paralización. Y muchas veces se convirtió en instrumento de represión, como sabemos nosotros. Algún día también podemos hablar de ese asunto, ¿no? Y esas ideas aparecían por aquellos años. Los checos se oponían a toda política que anexara las expresiones culturales de otros países europeos, sobre todo alemanes, eran sensibles a la influencia alemana, y precisamente eso era lo que expresaba Dvořák en sus primeros himnos. Más tarde su actitud cambió. Yo creo que efectivamente hay que pronunciarse sobre unos rasgos diferenciales de las nacionalidades, pero sobre unos rasgos diferenciales, no sobre unas entidades distintas desde el principio al fin, porque eso es imposible. Y que además, si esta defensa, este amor por lo nacional se traduce en xenofobia, también estamos haciendo mal negocio. Pero yo creo que hemos sido, a lo largo de tantos años, muy claros en este programa acerca de lo que pensamos. Pero había en aquel entonces unos prejuicios nacionales que conducían a estas consecuencias artísticas de las que acabamos de hablar. A los 32 años se enamoró nuestro amigo Antonín Dvořák. Daba clases particulares de música para solventar algunos gastos, y como suele ocurrir cuando uno da clases particulares de música, mitad para matar el tiempo, mitad para olvidarse de lo mal que tocan, se enamora de alguna de sus alumnas. Esta era muy hermosa, se llamaba Josefina Sermákova, era hija de un orfebre de Praga, tenía 16 años. Y se enamoró tanto de la muchacha, nuestro amigo Antonín Dvořák, que componía estudios especialmente para que ella los interpretara en la clase. La voz. Y de allí surgió el ciclo de canciones Los Cipreses, dedicado por entero a Josefina. Pero sucedió que, al igual que Mozart y Haydn, y como el príncipe del otro día, Enrique, se había enamorado esta chica, como se llama Josefina,
tenía una hermana, es decir, se enamoró de una hermana y terminó casándose con la otra. Porque Josefina nunca correspondió a Antonín Dvořák, a pesar de todas las canciones que le compuso, de los cipreses y qué sé yo, que no sirven para nada, imagínense. Uno se enamora de otras cosas, ¿no? Y entonces el tipo empezó a cortejar a su hermana, no a su hermana Rolón, no, sino a la hermana de Josefina. También, como el del otro día, procedió por metonimia. Ana se llamaba la otra. Se casó con ella en el año 1874. Pero en este caso, no se casó con la mafulera, sino que Ana era también muy bella. Estas hermanas tenían la delicadeza de ser lindas las dos. Entonces, si no te daba bolilla una, la otra también estaba bien. No como esas hermanas o amigas que tienen la desfachatez de llevar entre ellas una amplísima diferencia de dotación, con lo cual los amigos que han hecho una cita con ellas o que las persiguen por la calle Santa Fe, tienen después arduas luchas para ver a quién le toca la mafulera. Sin embargo, el matrimonio vivió ensombrecido por la tristeza. 2 de los primeros 3 hijos murieron por diversas enfermedades. El tercero también murió en un accidente. Pero a partir de 1878 las cosas mejoraron. Nació la primera hija, Otilie. Después tuvieron 5 hijos más. Y por esos tiempos escribió una ópera cómica, Dvořák, Los enamorados testarudos, que era una especie de Romeo y Julieta al revés. Aquí los que más interesados estaban en el matrimonio eran los padres de los enamorados, y los reticentes eran los enamorados. En cuanto a la vida en la casa, parece que Dvořák era un hombre muy cuidadoso, pero tenía una pasión bastante molesta. Le gustaban las palomas, y tenía, qué sé yo, docenas de palomas sueltas en el estudio, que a veces se ponía a escribir, y entraba la mujer y se encontraba con el siguiente espectáculo. Varias palomas en la cabeza de Dvořák, en los hombros, en los brazos, y Dvořák escribiendo música, y solamente se distraía para quitar de las partituras y de sus propias personas, con un pañuelo, digamos, las deposiciones de aquellas aves. Bueno, en esos años, entre el clásico olor de la exoneración de los intestinos de las palomas, compuso El Rey y el Carbonero, y los duetos de Moravia, la Sinfonía número 3, con ella ganó un concurso musical, y uno de los jueces del concurso era Brahms. Brahms lo admiraba mucho, e hizo todo lo posible para que los editores publicaran las obras de Dvořák. Una vez le escribió a un editor, Brahms, tengo acá la carta de Brahms, dice: Dvořák ha escrito toda clase de obras, óperas, sinfonías, cuartetos, música de piano. Cuando las interprete quedará usted muy complacido. No hay duda de que tiene talento y además es pobre. Le ruego reflexiones sobre esto. Qué grande. Está bien, Bien, Brahms. Finalmente las obras se publicaron. Como sabemos, entre otras de las pasiones de Dvořák, esto lo hemos contado alguna vez aquí, estaban los trenes y todo lo que estuviera relacionado con ellos. Parece que en Praga iba cada día a la estación de Francisco José, compraba un boleto y procedía a una minuciosa inspección del establecimiento. Digo un boleto para entrar no al tren, sino a la estación. En las estaciones grandes se paga un boleto de andén. Entonces el tipo se metía en el andén e inspeccionaba las instalaciones. Hablaba con los guardas, con los porteros, con los maquinistas, con los revisores, qué sé yo. Se informaba ansiosamente de las salidas y llegadas de los trenes, se sabía el horario de memoria. Si un tren estaba retrasado, retaba a los empleados que se le ponían delante. A veces se hacía cargo del retraso y pedía disculpas a los que estaban en el andén. Y cuando era profesor del conservatorio, en medio de las clases, miraba a cada rato un reloj de ferroviario que tenía y súbitamente le ordenaba a algún alumno que fuera hasta la estación que quedaba ahí cerca y averiguara si el expreso Brno-Praga de las 11:20, número 58, había llegado a tiempo, y si su maquinista, el viejo Yaroslav Botruba, tenía algo interesante que comunicar.
Ese era Borjak, que estaba medio loco por los trenes, ¿no? Como alguno que yo conozco. Uno de los alumnos de Borjak era Joseph Suk, que, entre paréntesis, la cortejaba Otilia. ¿Se acuerdan? La primera hija de Borjak. Bueno, había crecido ya en estos últimos 2 minutos de esta charla. La Otilia creció y un alumno de Borjak, Joseph Suk, le andaba atrás. Que también es otro deporte, andarle atrás a la hija del profesor. Sí. Si el profesor corteja a las alumnas y los alumnos le cortejan a la hija. Y todos están contentos. Es un intercambio. Claro. Bueno, para quedar bien con el maestro, Suk, a la vuelta de un viaje desde su ciudad natal hasta Praga, había ido con la muchacha, con la Otilia, y le dijo: salimos de Krekovice puntualmente a las 2:34. Llegamos a Vesenov a las 3:18. Tomamos agua, continuamos a las 3:25 y llegamos a Praga a las 5:46. Para más detalles, el número del tren era el 10.726. Y Borjak se puso como loco y empezó a los gritos, diciendo: ¿no sabes que es 10.726? Es el número de la locomotora. El tren de Vesenov lleva el número 187. Y luego se dirigió a su hija y bramó: ¿y esto, querida, es la especie de hombre con quien quieres casarte? Y se la tomó. Ese era Borjak. Y en 1892 le ofrecieron un puesto en New York. Una tal Jeannette Courbet, o Sarber, debe ser, lo invitaba para ser nombrado director del Conservatorio Nacional de Música. Y Borjak se sintió muy atraído por la política del Conservatorio de Nueva York, que ofrecía enseñanza gratuita a las personas de color y sin recursos económicos. Además, y esto era lo más importante, estaba desesperado por ver las nuevas locomotoras americanas y los tender, los vagones, los coches cama, todo. Y se fue a Estados Unidos. Y todos los días iba desde la calle 17 hasta la 155, se cruzaban toda la ciudad solamente para gozar de la fugaz contemplación del Chicago Express. Solo una cosa lo deprimió. En Nueva York no se admitían transeúntes en los andenes de la estación central. No vendían boletos de andén. Únicamente podías entrar si tenías boleto de tren. El caso es que no solo le gustaron los trenes, sino también las canciones religiosas de los negros. Empezó a estudiar la conquista y escribió la Sinfonía del Nuevo Mundo. Estuvo 3 años en Estados Unidos, pero un día la señora Sarber no pudo mantenerle el sueldo y Borjak se volvió a Praga, donde continuó dando clases y componiendo música. Era un hombre muy modesto y muy autocrítico, tanto que destruía cientos de partituras todo el tiempo. No le gustaba algo y lo rompía. Y dice: yo siempre, dijo él, ¿no?, yo siempre tengo suficiente papel para hacer fuego. Alrededor del 1903 se enfermó Antonín Borjak. He escrito demasiado, dijo, y dejó inconclusa su última ópera. En general, los autores, cuando se trata de dejar inconclusa una ópera, lo hacen con la última. Esta ópera se basaba en una leyenda checa de un pueblo minero llamado Brezovehory. Es probable que no haya sabido cómo terminarla. Pero murió Borjak el 1 de mayo de 1904 a los 63 años de edad. Era ciertamente un gran músico y nos cae simpático porque le gustaban los trenes. No tiene, lamentablemente, grandes historias de mujeres, sacando la que pudo haber sido la tragedia de su vida si la solucionó la hermana de la mina, que estaba buena. No le dio bolilla a una hermana, se casó con la otra. Después todo es lo mismo. Sí. Lo mismo una hermana que otra. Con los años se aburre de las dos. Pero mire, hay gente que anda eligiendo para enamorarse. Es lo mismo una persona que otra. Bueno, ¿le parece? No. ¿A quién dedicaremos esto? Por cierto, a Antonín Borjak, al pobre Suk, a Joseph, al que le andaba atrás a Otilia, y que se tomó el trabajo
de tomar datos acerca del tren con tanta mala suerte que confundió el número de la locomotora con el número del tren. También en ese tiempo no sabía nada. El número del tren está dado por un orden interno de la empresa. El número de locomotora es el número de construcción. No tiene nada que ver con el número del tren. ¿Cómo quiere andar con mi hija, Rolón? Bueno, discúlpeme. Bueno, para nuestro amigo Johannes Brandt. ¿qué? Para nuestro amigo Brandt. Era el que Para lo Brandt, recomendó. sí. Que fue un benevolente jurado, y además que lo recomendó. Y después para todos aquellos que ejercen el nacionalismo con amor y sin encono. Del mismo modo en que uno quiere a su padre, sin necesidad de andar odiando padres ajenos. ¿Y con qué podemos utilizar esta pequeña charla acerca de Dvorak, o Dvorak, como se escribe? Digo, pues si ustedes quieren leer algo acerca de Dvorak. Vamos a escuchar música de Dvorak. Tenemos una danza eslava, ya que hablamos de nacionalismo, por lo pronto es regionalista esto. Es una danza eslava, la número 7 en do menor, tocada por la Orquesta Sinfónica de Viena, dirigida por Milan Horvat. Señor Milan, cuando usted guste, arranque con esta danza eslava en do menor del amigo y querido Dvorak, que fue ahora hasta la estación. Y hablaremos, por otra parte, o por la misma, de Antonio Vivaldi. Hablaremos de Antonio Vivaldi. Y en un tiempo se hablaba muchísimo de Antonio Vivaldi hace poco. Se puso de moda el barroco hace tiempo. Joven que ahora, o era joven entonces, y estaba de moda decir que a uno le gustaba el barroco. Y el más fácil de decir era Vivaldi, el que había escrito las 4 estaciones. Entonces, yo creo que si hay algo que no se presta a la música descriptiva, es el barroco. Pero bueno, entonces a la gente le parecía que cuando sonaba la primavera, había algo lindo. Era muy popular Vivaldi, y hace mucho también. Vivaldi nació en Venecia el 4 de marzo de 1678. Su padre era peluquero y además violinista en la orquesta de la Catedral de San Marcos, lo cual nos pone inmediatamente de su lado. Cuando una persona es peluquera y violinista, pues yo procedo inmediatamente a ponerme eso. Y más cuando es violinista en la orquesta de la Catedral de San Marcos.
Y Antonio era el mayor entre los 9 hermanos vivos. Parece que durante toda su vida tuvo una salud precaria. Padecía, según parece, una enfermedad crónica, probablemente un problema cardíaco o una angina de pecho, que es un problema cardíaco, o alguna clase de asma. El talento musical de Vivaldi se manifestó muy pronto, como no podía ser de otro modo, en una casa donde el viejo tocaba el violín. Ya de niño parece que sustituía a su padre, no en la peluquería, sino en la orquesta de la catedral. Había aprendido a tocar el violín y cuando el padre tenía que atender a algún cliente, paciente, dice usted, Antonio se presentaba en San Marcos y tocaba el violín. A los 14 años, o cuando él tenía 14 años, la familia quiso que Antonio iniciara la larga preparación para ser ordenado sacerdote. Hay que decir que en Venecia los curas gozaban de una vida bastante particular, cantaban, actuaban en los carnavales. Qué lindo es el carnaval veneciano, qué linda estética que tiene, qué lindas máscaras. Ser un cura no implicaba ni siquiera el celibato, porque muchos se acostumbraban a tener amantes, en fin. O sea que no era un renunciamiento tan grande, como socialmente significaba un ascenso. Había mucha gente que preparaba a los chicos para que se ordenaran sacerdotes y mejorar así en todos los hombres. Dicen que a principios del siglo XVIII en Venecia 1 de cada 23 hombres eran curas. El Papa estaba muy contento con el crecimiento del índice de personas piadosas en aquel lugar. Lo que no tenía en cuenta era que llegar al sacerdocio implicaba, o como implicaba un ascenso en la escala social, la gente se prendía a esa vocación por razones muy mundanas que no tenían mucho que ver con la piedad. Bueno, Vivaldi se convirtió nomás en sacerdote en 1700, tenía 25 años de edad. Lo conocían como il preteroso, porque era pelirrojo, el curador. Antonio se interesó mucho más por la música que por la vida monacal, y también por las mujeres. Tenía un puesto como profesor de violín y viola en el Ospedale de la Pietà, en el Hospital de la Pietà. Y así se hizo famoso. Y vamos a hablar del Ospedale, de este Hospital de la Pietà. Era una institución de Venecia que había sido fundada ya hacía siglos por un monje preocupado por la cantidad de niños abandonados que vagaban por los callejones, por los canales de la ciudad. En Venecia se producían todos los días pequeños abordajes piratas, los gondolieri, los mercaderes eran atacados por muchachos de la calle que se arrojaban al agua y volcaban las góndolas, o le afanaban las góndolas, las tomaban por asalto y se las tomaban después, se piantaban con las góndolas y con las cargas. Esos famosos chicos, los pilletes de Venecia, que como bien sabemos nosotros, hacen sonar el timbre de las casas y después salen nadando. Bueno, pero sucede que la mayor parte de estos chicos eran hijos de las numerosísimas prostitutas venecianas. Había en Venecia 12.000 prostitutas. 12.000 prostitutas. Y, naturalmente, el hijo de las relaciones de las prostitutas constituía para ellas un estorbo, como en el tango Fatal y Tango. ¿A qué ha venido a estorbarte en tu carrera de loca? Dice ese tango un poco tolerante. Pues como constituían un estorbo y resultaba perjudicial para el oficio, las madres abandonaban a sus hijos en las puertas de los orfanatos. Incluso para evitar que las descubrieran, había como un hueco en las paredes de estos orfanatos, justo para el tamaño de un recién nacido. Y ahí, en el Hospedale, que era uno de ellos, cada mañana el portero iba a ver si había un nuevo chico, un nuevo residente, y a diario sucedía que alguna prostituta dejaba a un chico en el Hospedale o en otros.
Pero el hospedale tenía una última y central característica. Allí se hospedaban solo chicas, solo hijas de prostitutas. Eran 1000. Allí recibían una amplia instrucción que incluía la enseñanza musical. Las chicas que formaban parte de la orquesta actuaban para el público los sábados, también los domingos y los feriados. Y los venecianos acudían de centenares a ver aquellos conciertos, y el dinero que pagaban como entrada se reinvertía en la fundación para asegurarle continuidad a la institución. Y Vivaldi estaba justamente al frente de aquellos muchachos. Tenía que prepararlas para los conciertos. Había algunas de ellas que eran muy piadosas, pero otras eran muy alegres. Dicen que algunas se mostraban a los visitantes, cuando podían, ya que no era fácil, con el busto expuesto, para que alguno las adoptara y llegara a instalarse junto a algún noble en el palacete veneciano. Pero, sin embargo, durante el tiempo del concierto, esto no podía hacerse, porque las chicas tocaban detrás de una cortina. En realidad lo que se esperaba es que la mayoría de ellas tomaran los hábitos, y entonces no se consideraba conveniente que se mostraran en público, pero ellas se ingeniaban. Los asistentes oían la música, sabían que provenía de la ejecución de las muchachas, pero no podían verlas, no en ese momento. Además estaba prohibido aplaudir, no podías aplaudir. Y los asistentes entonces demostraban su beneplácito, tosiendo, moviendo las patas. Era difícil. Vivaldi era el responsable de componer conciertos y otras piezas para estas actuaciones. Y realmente componía con una gran rapidez, incluso con mayor rapidez de la que requería el trabajo. Y terminaban unas cuantas horas las 2 piezas semanales que le encargaban, 2 piezas. Casi toda la música de Vivaldi fue escrita para estas orquestas de las muchachas del hospedale. Y gracias a ellas Vivaldi se convirtió en una celebridad. Algunos dicen, aquí hay una discusión, algunos dicen que siempre se mantuvo casto en medio de esa comunidad de 1000 muchachas. Otras dicen que en realidad era castrati, era un eunuco que solo encontraba satisfacción solo con las miradas de aquellas mujeres. Pero parece que la verdad es que las chicas adoraban al maestro y que el preteroso tuvo infinidad de encuentros amorosos con sus discípulas. A las muchachas les gustaba su carácter coqueto y él las correspondía. Parece que tuvo tantos encuentros que incluso los directivos del hospedale lo echaron. Un día lo echaron porque ya estaban hartos. Y empezó a viajar. Se trasladó a Mantua, ahí consiguió un puesto de maestro di capella, la cámara. En esa ciudad comenzó a componer óperas y algunas cantatas que aparecen en su repertorio. Volvió a Venecia en el otoño de 1720 y estaba en la cumbre de su popularidad. En todas las temporadas operísticas había por lo menos un título de Vivaldi. Él mismo presumía de componer un concierto en menos tiempo del que tardaba un copista en escribirlo, y yo le creo. Por esos tiempos apareció un volumen satírico anónimo que atacaba a una serie de personajes del mundo operístico de Venecia, y en especial al propio Vivaldi. Ahí empezaron a circular algunas críticas que decían que Vivaldi no había compuesto 450 conciertos, sino 450 veces el mismo concierto. Yo sé quién lo dijo eso, pero me lo voy a casar. En 1722 Vivaldi conoció a la cantante Anna Giraud, que era hija de un peluquero. Igual que, fíjese, ser uno músico, enamorarse de una cantante y ser uno hijo de un peluquero y que la cantante lo sea también, pues es asegurarse un tema de conversación. La muchacha se había convertido en su alumna y luego en su amante, como suele ocurrir siempre. Es muy raro que una persona sea primero amante y después alumna, aunque ha sucedido. Bien,
Hay gente que con el pretexto de que seduce a cierta mina aprovecha para enseñarle a tocar piano. Bueno, a partir de entonces fue Ana Giró quien estrenó e interpretó las obras de Vivaldi. Ana Giró fue muy célebre, y también conocieron los dos, se habían convertido en celebridades, al escritor Carlo Goldoni, a quien recordábamos el otro día, ¿no? Que fue libretista de algunas de las óperas de Vivaldi y mantuvo una estrecha amistad con ellos. Goldoni es considerado como el fundador de la comedia moderna italiana, y sin embargo, por ejemplo, en Argentina se lo conocen. Hablamos de él muy brevemente en ocasión de recibir una gacetilla en la cual se anunciaba la presentación de una de sus comedias. Era abogado Goldoni, eliminó las máscaras y proponía un teatro rarez, como dijimos, una especie de Molière italiano. Bueno. En el año de 1723, el Hospedale de la Pietà volvió a llamarlo a Vivaldi. Y se comprometió Vivaldi a entregar 2 conciertos cada mes, 2 por mes, a partir de julio de ese año, para que los interpretaran las chicas de la orquesta. El acuerdo le permitía a Antonio viajar libremente y trabajar para otros, siempre y cuando entregara los conciertos. Y así escribió Las 4 estaciones, que ponen siempre en la televisión. Hay una flor que crece y ponen la primavera. Bueno, ese lo compuso para que lo tocaran las chicas de los Hospedales. Acerca de la rapidez con que componía, digamos, un concierto por día y una ópera por semana. Hizo mucho dinero y siempre estaba deseoso de aumentar sus rentas. Decidió vender copias de sus obras directamente al público en lugar de editarlas a precios exorbitantes. La Iglesia se horrorizó ante esta prosperidad, porque se consideraba, digo, aceptable que un clérigo fuera compositor, pero no que tuviera novia o que vendiera sus partituras. Y en 1737, el arzobispo de Ferrara prohibió a Vivaldi la entrada en la ciudad. Allí debía dirigir una ópera. Vivaldi, los de Ferrara, ¿cuáles eran? Los de este, ¿no? Los de Ferrara. Los de este en Ferrara y en Mantua, donde había estado antes de Gonzaga. Pues Vivaldi tenía entonces 59 años. A partir de entonces, su reputación declinó. En 1740 el gusto veneciano había cambiado, su música había pasado de moda. Marchó a Viena esperando interesar al emperador de Austria en sus ideas musicales. Al final, viejo y enfermo, murió, no tan viejo, enfermo más bien, murió de una inflamación interna en 1741. Tenía 63 años, había gastado toda su fortuna y tuvo un sencillo funeral similar al que tendría Mozart 50 años más tarde. Quiero decir que no estoy seguro de que se sepan dónde están los restos de Vivaldi. ¿A quién dedicar esto? Bueno, no está mal dedicárselo al bueno de Antonio Vivaldi. Y de todos modos hay que decir que Vivaldi tuvo mucha suerte, un tipo muy popular y un gran músico ciertamente. Pero a mí me parece que está rodeado de músicos mucho más talentosos. Está rodeado de... El barroco, según dicen, aparece con esta ópera de Monteverdi, que era un músico muy superior a Vivaldi. Me parece a mí un músico que a usted le va a gustar. No hay mucho que lo conocen, a usted le va a gustar. Monteverdi es bellísimo, una música bellísima.
comienza el barroco, digamos, con Monteverdi, con la muerte de Bach. Hay una manera de describir el barroco que es como idea general, y otra manera musical de describir el barroco, que es más sencilla. Está el bajo continuo, la base armónica que aparecía durante toda la pieza, las formas musicales. Bueno. Después, todos tenemos la sensación de que es un estilo sobrecargado también, como lo fue en la arquitectura. Es un poco lleno de adornos. Pero se me dirá, y Bach también tenía adornos. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si debe uno oponerse al barroco como concepto. Después de todo, hay enormes admiradores del barroco y enormes cultores del barroco. Pero lo que por ahí no nos gusta a nosotros son los mediocres. Pobre Vivaldi, yo no quiero decir que era un músico mediocre, yo creo que era un gran músico. Pero vos lo escuchás y no te sorprende. Lo que hay es piruletes. Hay piruletes. Está bien, está muy bien escrito, es bello. Pero los otros, el Johann Sebastian por ahí, ¿cómo se le ocurre? Uno puede escuchar una hora Vivaldi nunca, es así como se le ocurre. Nunca dice, mira vos, qué lindo. Y lo que tiene el barroco no es rizar el rizo, no es la sorpresa del inesperado, del rizo y del rizo, sino el pirulete, siempre para el mismo lado. Siempre para el mismo lado. Pero igual a él, ya que era el hijo de un peluquero, ya que atendía bien a las muchachas de los pedales, a él le vamos a dedicar esta charla. Pero también a las chicas, a Ana Giró, que lo quiso, a las chicas de los pedales, que a veces en los pasillos se mostraban para ver si llegaban en algún lugar, en un pasete, cantaban, eran bellas, merecen también. Vamos a... Sí, claro, vamos a escuchar a Vivaldi. Tenemos aquí el Allegro del Concierto Grosso, que es en do mayor, creo. Está pero fíjense, a ver que vamos a decir que lindo, pero es raro. Así que esto va por el conjunto de músicos de San Marcos, precisamente el lugar donde tocaba el peluquero, el papá de don Antonio Vivaldi. Así que incluso para los peluqueros de Venecia deben estar escuchando por internet mientras barren los pelos de las peluquerías. ¿Quién se va a ir a cortar el pelo a Venecia? Pero llegan muchos argentinos que se van a cortar el pelo a Venecia. Bueno, a los peluqueros de Venecia también, y ahí estamos escuchando este Allegro del Concierto Grosso en do. Íbamos a hablar anoche de Debussy y finalmente hablamos de Verdi. Pero bueno, ya que andamos de músicos, hablemos hoy de Debussy. A la gente no le gusta mucho Claude Debussy. Dicen que se cree que no se entiende lo que toca. Bueno, qué sé yo, no es un músico sencillo, no es tampoco la cumbre de la complejidad, pero es un músico heterodoxo. Era el mayor, Claude Debussy, de 5 hermanos. Nació en Saint-Germain-en-Laye, un suburbio de París, un 22 de agosto de 1862. El viejo se llamaba Manuel y la madre Victorine. Una de las primeras experiencias de Debussy fue la sangrienta lucha que siguió al lanzamiento de la Comuna en París en 1871. El propio padre de Claude fue encarcelado por unirse a los comuneros, estuvo a punto de ser fusilado, pero después la sentencia le fue conmutada. Pero más allá de las terribles luchas políticas que se desarrollaban en París, mal andaba Francia en aquellos momentos. Habían perdido la guerra contra Prusia del 70, derrocado Napoleón III, eran años muy, muy difíciles.
Sin embargo, la vida artística de la capital no se interrumpía. Ahí estaban los impresionistas, los post-impresionistas, como Degas, Manet, Pizarro, Toulouse-Lautrec, Renoir. Bueno, andaban por ahí mezclándose en los boliches con los famosos escritores de la época, Rimbaud, Verlaine, Proust. Proust estaba en París en un momento para trabajar en la novela En busca del tiempo perdido, ¿no? Estaba de moda el Art Nouveau, las calles, los postes de luz, las tiendas y hasta las estaciones del nuevo tren subterráneo. Bueno, los padres de Debussy estaban en una situación complicada. Manuel era considerado un revoltoso, no tenía laburo, y empezaron a enviar a Claude a lo de la tía Clementina, que vivía en Cannes. Ella lo educó e hizo que recibiese lecciones de piano. O sea que es la tía Clementina la que induce a Claude Debussy a relacionarse con el piano. Y eran tantas las aptitudes del chico con la música que al poco tiempo la tía lo convenció al viejo de que el nieto debía tener una formación musical seria. Y Manuel pensó que se iba a llenar de guita con el pibe y lo mandó al Conservatorio de París. Debussy tenía 10 años, 1872. Andá y estudiame en el Conservatorio de París. Allí permaneció 12 años en el conservatorio. ¿Cómo era Claude Debussy? Era morocho, tenía mucha frente, ojos negros, era flaco, alto, solía llevar bigote, tenía dedos largos. Uno de sus profesores fue César Franck, y entre sus compañeros de estudio estaba un amigo de este programa, Éric Satie, que se convirtió en amigo de Debussy de por vida. Y si ustedes me permiten voy a contar algunas cosas de Éric Satie. Era la figura más fantástica de Montmartre. Siempre iba a beber alguna copa con el Debussy, iba vestido con un traje de pana gris, una corbata inmensa, siempre llevaba un paraguas y llevaba también siempre un sombrero de copa, del cual nadie lo vio nunca desprenderse y que parece que llevaba puesto inclusive en la catrera. Éric Satie. Durante 30 años Satie vivió en un pequeño cuartito, tan pequeño que aparte de él nadie podía entrar. Detestaba los medios habituales de transporte, por lo que cada día se iba desde Arcueil a Montmartre caminando. Un procedimiento que otro amigo, Jean Cocteau, citó del siguiente modo. Dice, tal recorrido diario no podía explicarse a menos que lo transportaran los ángeles. Del dinero y de su valor Satie no sabía nada. En una ocasión se sintió muy ofendido porque un editor le ofreció guita por una serie de piezas para piano, y después de regatear un montón se llegó a un acuerdo en base a honorarios suficientemente bajos para que Satie no se sintiera humillado. Con las mujeres siempre tuvo relaciones breves, no se casó nunca. Una vez Satie no se animó a decirle que no a una cita con una de sus amantes y se valió de un método llamativo para no verla a la mina. Cuando la señorita trató de visitar a Satie, se encontró con un destacamento de policías apostado frente a la vivienda del compositor. La muchacha trató de entrar a la casa y se la llevaron en cana. Que tenían órdenes de no dejar que perturbaran la paz doméstica del señor Satie. Ese era Satie. Murió en 1925, luego de estar preso por enviar postales con insultos a un crítico. Y cuando se abrió su habitación, se encontraron paquetes de traje de pana gris que llegaban hasta el techo. Siempre compraba el mismo traje. Impresionante. Bueno, pero volvamos a la vida de Debussy. En el conservatorio se transformó ya en un rebelde, lo retaban por los acordes corrompidos, le llamaban corrompidos a los acordes, arpegios extravagantes, armonías indescifrables.
Mereció muchos premios porque realmente tenía mucho talento pianístico, pero después fue desinteresándose de la interpretación en favor de la composición. Suele ocurrir esto en todos los músicos, cuando empiezan a componer, empiezan a tocar peor. Es así, es inevitable. Cuando empiezan a hacer arreglos o a dirigir orquesta también. Porque la interpretación pianística y de cualquier otro instrumento requiere horas y horas de adiestramiento diario. Y cuando uno empieza con otras actividades no tiene tiempo para eso. De las especialidades musicales, la más ingrata es la de la interpretación. Cuando un gigantesco pianista deja de adiestrarse durante 15 días, ya no es gigantesco. ¿Qué cosa? Bueno, por esos días, el muchachito Debussy entró en contacto con los lujos de la alta sociedad, se convirtió en profesor de piano de los hijos de una rica heredera rusa, Madame von Meck, quien, entre otros asuntos, se ocupaba de las obras de Tchaikovsky. Y ella lo llevó a Debussy a los distintos palacios que tenía en Europa, y bueno, el músico se le enamoró. A vos te llevan a un palacio, a otro, tarde o temprano. Tarde o temprano te enamoras. Dicen que la abandonó, porque se dio cuenta de que Madame von Meck lo utilizaba solo para sorprender a Tchaikovsky, de quien estaba enamorada. Así que lo utilizaba Debussy para darle celos a Tchaikovsky. Es más de lo que hacen muchas, le digo. Más de lo que hacen muchos, ¿no? Está bien. A Tchaikovsky mucho no le importaría, pero bueno. Desengañado Debussy, imagínese, se volvió a París y se convirtió en un compositor sorprendente para los gustos de la época, ¿no? Ganó el Gran Premio de Roma en 1884 con la cantata El Hijo Pródigo. El premio consistía en 4 años de estudio en Roma, que para algunos alumnos atorrantes, oyentes de este programa, más que un premio era un castigo. Te ganaste 4 años de estudio, macho. Bueno, pero Debussy viajó a Roma. Y apenas llegó, se volvió. No le gustó Roma. La describió como una ciudad de mármol, moscas y aburrimiento. Una verdadera injusticia, pero bueno, ¿qué quiere que diga? Se mudó a una mísera guardilla del barrio de Montmartre. Y pronto se rodeó de un círculo de músicos, pintores, poetas. Parece que era un experto y gracioso orador. Cenaba con Proust, alguna vez compartió la mesa con Oscar Wilde. En el año 1869 Debussy se unió a las multitudes que acudían a ver la Exposición Universal, aquella para la cual se construyó la Torre Eiffel. Bueno, la exposición lo impresionó mucho, sobre todo una orquesta javanesa que traía sus xilófonos, sus marimbas, sus gongs, y lo impresionó un grupo teatral chino por los tambores y las flautas, y dicen que esa experiencia influyó más en Debussy que todos sus años de conservatorio. Las variaciones atonales, la fuerza individual de cada instrumento, él solía hacerlos aparecer de a uno por vez para que cada timbre se destacara, bueno, las armonías raras, todas esas cosas se convirtieron en una constante en las composiciones de Debussy, cosa que ustedes ya conocen, ¿no? Le gustaban los músicos asiáticos. Dijo de ellos: su conservatorio es el eterno ritmo del mar, el viento entre las hojas y los miles de sonidos de la naturaleza. Lamento no estar de acuerdo con semejante conservatorio. Pero esto lo dijo Debussy, que sabía más que yo de él. Bueno, agitada vida amorosa. Tenía realmente cientos de amantes. No una, ni dos, ni tres. Cientos de amantes. Una de ellas, Gabrielle Dupont, se quiso suicidar, pero después se arrepintió y lo corrió a Debussy con un pistolón por la Rue Royale. Parece que el tipo la había abandonado por una modista, Lili Texier, con la que se casó en 1899, y la mina, la Dupont, se enojó, agarró un pistolón y lo corrió. El matrimonio, el matrimonio con Lili,
pareció tener una influencia benigna en la vida del tipo, ¿no? En esa época se lo reconoció como el mayor talento de la música francesa. Ahí compuso el famoso Preludio a la siesta de un fauno, una obra que no seguía tradición alguna, carecía de toda estructura convencional. Escribió la ópera, esta pelea de Melisande. Sin embargo, él interrumpía sus trabajos musicales con algunos tragos en el Café Tortoni, no en este, sino en el de París, con Mallarmé, con algunas muchachas. Allí conoció a una chica hermosa y muy rica, se llamaba Emma Bardac, y se enamoró ciegamente, y se escapó con ella, se fugó, y la dejó a la esposa Lili sola y en la ruina. Otra vez vivió una persecución a mano armada, porque Lili lo encontró un día, y no solo lo encontró un día, sino que estaba con otra mina, con una tercera, que no era ni ella ni Emma Bardac. Y también sacó una pistola y lo empezó a los tiros la mina. Pero le gustaban las locas. Se las elegía, Y qué sé yo, entre tantas que tenía, algunas estaría loca. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que pasa por tener muchas. Sí, ¿no? Le nacieron algunos hijos ilegítimos que dañaron su posición y empezó a ser reprobado por sus amigos. ¿Qué clase de amigos serían? Que le reprobaban que una cierta generosidad amorosa. Finalmente, en el año 1908, se casó con Emma Bardac, con la rica. Pero ya no fue tan rica Emma cuando se casó, porque el tío, que era el que tenía guita, la desheredó, porque no estaba de acuerdo con el casamiento con Debussy. Entonces, Debussy se concentró en hacer alguna guita con la música, ¿no? Escribió El Rincón de los Niños, fantasías para piano, preludios, todas esas cosas. Le gustaba el circo, Debussy. Iba siempre, y un día en medio de la función, un payaso se le acercó y le dijo: saluda a nuestro gran artista. Y Debussy le dijo: usted también es un gran artista. Nosotros los músicos recibimos patadas también, dice, y no de nuestros compañeros, porque veo que los payasos llegan patadas. Entonces el payaso le propuso cambiar de roles, y sacó un violín, payaso, y empezó a tocar bastante bien. Y Debussy se levantó, saltó a la arena, y se puso a hacer malabares y expresiones grotescas de payaso, pero con tanto oficio que el público lo ovacionó de pie. Y durante mucho tiempo le preguntaban al dueño del circo cuándo le iba a traer de nuevo a Debussy. Me encantó eso. Viene, lo saluda el payaso: sí, usted el payaso, usted toca violín, bueno, yo voy a mandar unas cabriolas. Y salió unas cabriolas. Por los primeros años del siglo había llegado a París el poeta italiano D'Annunzio. Como me acuerdo de algo. Comienza Borges una nota sobre la presencia de Luigi Pirandello en Buenos Aires. Entonces dice: el famoso poeta italiano Luigi Pirandello se halla entre nosotros. Punto. Así dice el diario. Es una frase muy extraña, porque nos informan que es italiano después de habernos dicho que era famoso. Pero además, el giro entre nosotros es un tanto raro. Decir que Pirandello se halla entre nosotros puede interpretarse casi como señalando una omnipresencia. Cuando uno dice que alguien está entre nosotros, parece que estuviera mezclado, estuviera en todas partes. O si no, puede entenderse como el señalar la posibilidad de encontrarlos en el tranvía. No me gusta, tiene razón Borges. Bueno, ahí el que estaba entre los franceses era D'Annunzio, personaje que ustedes conocen, que después se uniría a Mussolini, ¿no? Era el mentor de los poetas futuristas. D'Annunzio y la bailarina rusa Ida Rubinstein le pidieron a Debussy que escribiera la música para el montaje escénico del Martirio de San Sebastián. La Iglesia los condenó por blasfemos, a la obra no fue nadie, fracaso total. Finalmente, el empresario ruso, en 1912 ya, Sergei Diaghilev, introdujo el ballet de Rusia en Francia con una gran estrella, Václav Nijinsky.
Y Nijinsky bailó la música de Debussy. A través de él, Claude se hizo amigo de Stravinsky, de Igor Stravinsky. Parece que un día de 1913 ambos tocaron, Stravinsky y Debussy, un arreglo para piano a 4 manos. Era la consagración de la primavera, aquella controvertida partitura de Stravinsky. Instrucciones de Stravinsky para ejecutar la consagración de la primavera. Dice, esta partitura no debe interpretarse. Lo primero que quiero decir es que esta partitura no debe interpretarse. Y lo segundo es que debe entenderse esto que dije antes, como dicho con soberbia. Bueno, en 1914 estalló la guerra y le llegó la desgracia a Debussy. Le diagnosticaron un cáncer en el estómago, hizo un tratamiento que le permitió vivir 4 años más, hasta que la enfermedad lo venció y murió en París en 1918. Justamente mientras los proyectiles del cañón alemán de largo alcance, Gran Bertha, hacía volar en pedazos los bulevares de Montmartre. Este era el Debussy, ¿no? Que amaba mucho la pintura, casi tanto como a la música, y que por esa misma razón había intentado llevar el color y la sensibilidad de la pintura a las composiciones, sobre todo las que tenían que ver con la escuela del impresionismo. Ciertamente algo nuevo empezó con Debussy. Tan nuevo que, aunque a mí me gusta mucho y a algunos de los integrantes del programa somos seguidores de la música de Debussy y de Satie también, vamos a renunciar a ilustrar la charla con música de Debussy. Por esa razón y por otra, que es que no teníamos ningún disco. ¿A quién le podemos dedicar esta charla? Bueno, a él, a nuestro amigo Claudio. Tener centenares de amantes es una virtud. A nadie lo quieren gratis. A nadie lo quieren gratis. Tendría alguna virtud el hombre. Además de que era un gran músico, por cierto. Era un gran músico. También algunos de sus amigos, Erik Satie, a Stravinsky, a Nijinsky, que estuvo aquí, también él en Buenos Aires, y al payaso de aquel circo que tocaba bien el violín y tuvo la generosidad de convidar al músico a hacer algunas payasadas en la arena. Y a la tía, ¿no? A la tía Clementina. Mire ese olfato que tuvo, claro, la tía. Este está bien para pianista. Me gusta para pianista. Bueno, todos necesitamos una tía Clementina. Algunos para que la tía advierta nuestro talento pianístico o literario o deportivo. Y a veces las tías sirven también para descubrir la ausencia de esos talentos, lo cual nos librará de estudios que no conducirán a nada, de la tortura de aprender lo que uno no lleva adentro. Así que siempre es bueno tener una tía que le descubra a uno el talento, porque es muy malo tener un talento no descubierto. O que le descubra la ausencia de talento, porque es muy malo ocupar asientos que mejor estarían destinados a personas talentosas. Bueno, ¿con qué ilustraremos en ausencia de Debussy? Bueno, ya que tanto el amigo Claudio como el amigo Erik Satie andaban de copas por Montmartre, vamos a escuchar a otro amigo francés cantando el tango Noches de Montmartre. Adelante, don Carlos. Ahora que estamos solos, no estaría mal hablar de Erik Satie. Alguno de nuestros oyentes más veteranos dirá, usted ya habló una vez de Erik Satie, que era un tipo que tenía trajes grises. Sí, pero ahora tenemos nuevos datos. Era un compositor francés, Erik Satie, muy importante, y algunos dicen que fue el precursor del minimalismo. Hizo una música muy elegante, de cabaret, y también participó en el teatro del absurdo, también estaba en esos asuntos, ¿no?
Bueno, claro, imagínese, vivió entre 1866 y 1925 y en París. Estaba en medio de todas las vanguardias. Salía uno a caminar y se encontraba con uno que venía a revolucionar esto, el teatro del absurdo, la música atonal, el no sé qué de la pintura. Algunas cosas de lo que contaremos están en sus memorias, las famosas memorias de un amnésico. De él hemos contado algunas cosas en un viejo catálogo de espera, ¿no? Andaba siempre con un traje de pana gris, pero la verdad es que tenía muchos trajes. Tenía como 70 trajes, todos iguales. Y la otra cosa que hemos contado es que esperó 20 años el regreso de una novia que nunca volvió. A mí ya me simpatiza un tipo que tiene 70 trajes, todos grises, cuya novia esperó por 20 años sin que ella volviera. En 1879, Satie entró en el Conservatorio de París. Ya voy. Le dijeron que no tenía talento y lo echaron. Que eso es lo que pasa casi todos los días con todas las personas. Vos entrás al Conservatorio de París incluso para curiosear y ver la arquitectura. Te atiende un tipo, te mira y dice, usted no tiene talento, tómesela. Hizo el servicio militar, se fue a vivir a Montmartre, donde empezó a tocar el piano en un cabaret, Le Chat Noir. En Montmartre vivió con su amigo, el poeta Contamine de la Tour. Satie y su amigo de la Tour compartían algo más que su pasión por el arte. Compartían el mismo pantalón, dada la imposibilidad de comprar otro. Entonces, Contamine lo usaba para trabajar de día y a la noche se lo pasaba a Eric, quien de esa manera se aseguraba tocar con pantalones, ¿no? Bien. En poco tiempo esta situación cambió, hay que decirlo, ¿no? No es que toda la vida estuvieron compartiendo un pantalón, no. Además de alguna paga por tocar, Satie recibió un regalo. Unos amigos que tenía él, apiadados de su situación, le regalaron 7.000 francos. Y Satie se compró decenas de trajes idénticos de pana y sombreros que hacían juego. Y así fue el uniforme que llevó toda la vida, gracias al cual su círculo más íntimo le llamó el caballero de terciopelo. Un día, el pintor Francis Jourdan le pidió que le acompañara al ensayo general de un melodrama, pero Satie no creyó estar vestido para la ocasión, así que dice, para un momento que subo y bajo. Subió hasta su casa y al rato salió, pero tenía la misma vestimenta, el mismo traje gris, pero un poquito más nuevo. Satie siempre llevaba también un paraguas que nadie había visto abierto jamás. Esto me recuerda a un personaje de novelas policiales llamado Mr. Reader, que andaba siempre con un paraguas y nadie había visto jamás abierto el paraguas. Quiere decir que la idea se la afanaron a Satie. Se llamaba Edgar Wallace, el escritor de Mr. Reader. En París, en medio de la bohemia, y tuvo algunos años también un poco místico, fundó una iglesia metropolitana de Jesús Conductor. Es una mezcla entre política y pruritos oficinescos. Su objetivo era atacar a la sociedad por medio de la música y de la pintura, cosa que todo el mundo hace. También fundó una orden de caballería de corte medieval, pero no tenía mucha operatividad y siempre era el único miembro. Satie componía y estudiaba piano mientras con nada menos que Debussy. Pero también hacía teatro, trabajaba en el cabaret, discutía y dibujaba. Era un poquito extravagante en las anotaciones de las partituras. Figuran indicaciones que no eran staccato ni legato, sino unas anotaciones propias, como con orgullo, con sorpresa, llueve, como chancho en la laguna, y así.
Cuando en 1896 se quedó sin dinero, es decir, no podía seguir pagando la habitación que alquilaba en Montmartre, Satie la cambió por un cuartucho en el mismo edificio y le llamó mi armario porque era muy pequeño, y incluso se notificó a sí mismo de su propio traslado enviándose por correo una ceremoniosa carta invistándose a tener una agradable mudanza. Pero en el 98 se tuvo que mudar otra vez y alquiló una habitación allá por Arcueil-Cachan, que es un distrito obrero situado a 10 kilómetros del centro, y allí no entró nadie, en esa pieza no entró nadie hasta su muerte. En la piecita de Satie. Hablemos de la pieza de Satie. Por empezar, iba y volvía a pie hasta Montmartre para tocar el piano, porque el tranvía le producía terror. Un amigo, Georges Auriol, contaba cómo a veces el regreso tenía lugar de madrugada y que entonces Satie iba armado con un martillo. Satie era notariamente incapaz de tocar sus propias composiciones. Las componía pero no las podía tocar. Y cuenta su amigo, Gustave Doré se llama, es un director, que una tarde Satie le llevó a Debussy la partitura de una de las Gymnopédies, unas obras que hizo él, recién terminada, y se puso a tocarla y no le salía. Y entonces Debussy lo paró y le dijo: pará, si querés saber cómo suena tu música, la voy a tocar. Y la tocó y Satie lloraba de emoción, pero nunca había escuchado lo que él componía, porque no lo podía tocar. Eso es extraordinario y suele pasar muchas veces, ¿no? Un tipo compone en su casa una obra para orquesta de cuerdas. Y que eso, hasta que no se la toca, discúlpeme, una orquesta de cuerdas, tipo nunca va a saber cómo suena. Bien. En cierta ocasión, el maestro Debussy lo retó a Satie, le dijo que sus composiciones tenían cierta escasez de forma. Entonces empezó a ponerle títulos, como si con eso, en fin, resolviera algo. Y fue por ese tiempo que conoció a su novia, la pintora Suzanne Valadon. Suzanne Valadon era también modelo, fíjese qué curioso. Era modelo y era pintora y ejercía ese tradicional tráfico sexual que existe en ambas direcciones. O sea, ella era la modelo que tenía relación con el pintor, o a veces era la pintora que tiene relación con la modelo. Bien, y conoció a Satie y le inspiró una pieza para piano que tenía solamente 13 compases, pero sin embargo duraba mucho, digo, para aquellos que estén preocupados por la duración, ya que exigía la repetición 840 veces de esos 13. Duraba 10 horas, creo que nadie la vio nunca, o la escuchó nunca. También hizo una obra de teatro, se levantaba el telón y el protagonista aparecía limándose las uñas, y después contaba de 1 hasta 100.000, terminaba la obra. Claro, era aquel tiempo, ¿no? Era aquel tiempo, sí. Todos inventaban esas cosas. A Satie le gustaba mucho su propia música, ¿no? Las Gymnopédies, las Gnossiennes se llamaban otras. Un día se le acercó un crítico, Jean Puig se llamaba, y lo saludó, y al día siguiente publicó una pésima crítica de la música de Satie. Y entonces Satie lo insultó públicamente, le dijo de todo. Y la justicia le impuso una indemnización de 1.000 francos, que era muchísimo. Y entonces pidió perdón, no sé qué le pasó, y trató entonces de no insultar más a los críticos, cosa que hacía todo el tiempo. Tuvo una cirrosis muy fulera que lo mató en 1825. Sus últimas palabras fueron consignadas, pero no por ello son importantes. Dijo: a las vacas. El cuarto en donde vivía, ahí sí recién fue conocido,
No tenía ventanas. Había una abertura triangular en el techo. Se veía una porción de cielo. Cabía justo la catrera, apertujada contra un piano roto, que Satie conservaba. Para abrir la puerta, en realidad, no se podía abrir la puerta. Se entreabría y haciendo fuerza, entrabas. Allí escribió la Salamandre, Les Ogives y todas esas cosas. Había muchos dibujos en la habitación, encontraron, porque era un dibujante exquisito. Y ninguno de sus amigos creía que él vivía en un lugar así. El pobre Satie tenía esperanzas artísticas y económicas puestas en una opereta que se llamaba Geneviève de Brabant. Pero nunca pude hacerla porque la perdió. Perdió el original de esa opereta. Y él decía que lo había perdido en el colectivo, que se le había quedado olvidada ahí. Y vivió atormentado en sus últimos años contando que su mejor obra la había perdido en el colectivo. En realidad, como se descubrió cuando revisaron la piecita, se le había caído detrás del piano. Y la encontraron en 1925, unos meses después de su muerte, mientras limpiaban. Y ahí la encontraron. Una última cosa acerca del amor con Suzanne Valadon, ¿no? Suzanne quiso hacer un retrato de Satie y después de varios encuentros se hicieron amantes. Para ella, como para muchos pintores, era una costumbre acostarse con sus modelos. Pero Satie no percibió su propia condición de amante muy efímero, como suele ocurrir muy frecuentemente. Y ella lo abandonó un día cualquiera, sin mayores explicaciones, y él empezó a esperarla. Cuando Debussy o Jean Cocteau se lo encontraban y le proponían, quiero decir, alguna salida, Satie les decía que no se iba a mover de su pieza porque en cualquier momento iba a llegar Suzanne. Le escribía cartas en las que se jactaba de su paciencia y en las que decía entender aquel pequeño alejamiento como propio de las nobles actividades que ella ejercía. Un detalle, para ese entonces Suzanne andaba con un tal Moissis, un amigo de Satie. Cuando se sentaba en algún café y alguien intentaba sentarse en la misma mesa, Satie rogaba que le dejaran el lugar libre porque estaba esperando a su novia. Sostuvo esas costumbres o esa espera 20 años. Luego de todo ese tiempo, recién en los últimos años de su vida, Satie perdió las esperanzas y la insultó incluso públicamente. Pero esta canción fue compuesta para honrar la memoria del mísero cotorro, la mísera piecita en la que vivía. Se llama, la canción que fue compuesta con tal fin, In My Room, es decir, en mi pieza. Vamos a hablar, aprovechando nuestra soledad y esta oscuridad, de uno de los pianistas más virtuosos de toda la historia, Liszt. Compuso Liszt un repertorio de una complejidad sorprendente y de una gran belleza romántica, pero también inventó una manera de presentarse. Inventó junto con Paganini unas formas para provocar la fascinación del público. Tan grande era el estupor de las muchedumbres que escuchaban a Liszt que el poeta Heine inventó para esa circunstancia, para ese entusiasmo excesivo, la palabra lisztomanía, que después se usó para muchos fenómenos masivos, así un poco enloquecidos. Liszt
nació en octubre de 1811 en Reading, que era una villa húngara, cerca de Pest. Ustedes saben que la ciudad de Budapest es en realidad dos ciudades, Buda y Pest. Bueno, esta pequeña ciudad de Reading estaba cerca de Pest. Eran tiempos del Imperio Austrohúngaro. El papá de Liszt, el viejo Adam, trabajaba como administrativo en el palacio del príncipe Esterházy y era además un buen músico. Tocaba en la capilla del príncipe. A los 6 años, Franz, el niño, escuchó a su papá tocar en el piano un concierto de Fernando Rie. Un rato más tarde, mientras Adam cenaba, el niño se lo cantó íntegro. Y esa misma noche lo presentaron a un profesor de piano. A los 9 años, Liszt tocaba ante el príncipe Esterházy. Y el éxito fue tal que el príncipe lo gratificó con 50 ducados. No sé cuánto eran, 50 ducados. Y esto realmente es un dato que estropea toda esta charla. O sea, si 50 ducados eran 50 mangos, el príncipe era un miserable. Si eran $50, el príncipe era un miserable. Pero si eran $50.000, entonces está bien. Toda la familia viajó a Petersburgo y después a Viena, y allí empezó Franz Liszt a estudiar con el maestro Czerny. Era un niño prodigio, vamos. El maestro lo describió así. Era una criatura pálida, de aspecto delicado, que mientras tocaba se balanceaba en la silla como si estuviera borracho. En 1823, por medio de Czerny, qué cosa, tener un maestro como Czerny, ser uno un genio, y después tener que escuchar al maestro cuando le piden una opinión sobre uno, decir, era una criatura pálida. Bueno, era Liszt, salame. Bueno, el caso, en 1823, justamente por medio del ingrato de Czerny, Liszt pudo conocer al viejo Beethoven. También estudió composición con Antonio Salieri. La verdad es que no había una dificultad capaz de detenerlo. Liszt leía todo a primera vista, sin errores. Una vez que dejó a su maestro, trabajó realmente como un loco, porque tenía la obsesión de ser un hombre culto. Le escribió a un amigo y le dijo, tengo a Homero, la Biblia, Platón, John Locke, Byron, Bach, Mozart, Weber, los estudio, los devoro con furia, y a menos que me vuelva loco, me encontrarás hecho un artista, me encontrarás. Era culto pero un poquito ordinario. Con la adolescencia se convirtió en un muchacho pintón. Era alto, muy delgado, de cara pequeña y fina, llevaba una cabellera larga hasta los hombros, y siempre se habla del tamaño de sus manos, ¿no? Que tenía 2 octavas de extensión, qué sé yo. Mentira, dice acá. Mentira porque los testimonios difieren. Unos dicen manos largas y flacas, otros dicen que no, en fin. Pronto empezaron las giras y los triunfos. Viena, París, Londres. Acá, si esta fuera la televisión o el cine, pondríamos un tren. Viena, aparece escrito, París, Londres, nada más. Siempre lo acompañaba su padre. En los trayectos lo hacía estudiar todo el día. Estaba obligado, Franz, a ejecutar cada día 12 fugas de Bach y después transportarlas en distintos tonos. En abril de 1832 fue un concierto a beneficio de las víctimas de la epidemia del cólera de París, que daba ¿quién? Paganini. Estaba en la ópera de París, junto a Gautier, Georges Sand, Delacroix, Rossini y muchos intelectuales de la ciudad para ver los prodigios de Paganini. Y quedó encantado, no solo con el virtuosismo de aquel músico, sino con sus dotes teatrales.
pum, pum, que rompía violines, que imitaba a los animales. Y quedó tan impresionado que pensó en incorporar todos estos trucos a sus interpretaciones. Y ahí es entonces cuando empieza la listomanía. Cuando Liszt tocaba el piano, las mujeres se volvían locas. Bueno, por ejemplo, tiraban sus joyas al escenario. Vio como ahora, o en un tiempo, las damas solían arrojar prendas íntimas. Bueno, a Liszt le arrojaban joyas. Era un tiempo más delicado. A veces se desmayaban. Las que se mantenían en pie corrían enloquecidas hasta el escenario para contemplar los rasgos de ese hombre divino. Se peleaban por los guantes verdes que él dejaba a propósito. Tenía 112.000 guantes verdes. Lo dejaba a propósito sobre el piano y las muchachas o las chicas o las señoras mayores se llevaban de recuerdo todas esas prendas. Bueno, se dijo que la forma de interpretar del pianista elevaba el estado de ánimo de la audiencia a un nivel de éxtasis místico. Algunas veces el público trataba de obtener mechones de su pelo y por ahí me imagino lo colgarían en la sala de su casa. Ponían ahí en una cajita o en un marco y dice, mechones del pelo de Liszt. Bien. Algunas admiradoras incluso llevaban frascos de vidrio en el que trataban de juntar restos de sudor. Disculpen ustedes, ¿no? Cuando daba un concierto, Liszt solía hablar, gesticular, marcar el compás, patear el piso, girar de un lado para el otro, de modo que las medallas y condecoraciones que había tenido la precaución de llevar tintinearan y resonaran. Por ahí tenía 3 pianos en el escenario y los usaba como le daba la gana. Además de Paganini, la otra gran influencia de Liszt fue Chopin. Dice la crónica que de Chopin aprendió que el piano podía ser un medio de expresión delicado, tanto como un instrumento de bravura. Chopin lo llevó por el camino de la poesía, del estilo y de la delicadeza. Sin embargo, Chopin siempre estuvo algo enojado con Liszt. Odiaba que no respetara las partituras. O sea, tiene que andar metiendo la mano en todo, decía Chopin. Desarrollar y arregla todo, Bueno, así hablaba Chopin. George Sand, que andaba con Chopin aquí entre nosotros, estaba sin embargo enamorada de Liszt, pero Liszt no le dio bolilla. Cuando perdió la esperanza de Liszt, entonces se quedó con Chopin. Liszt tuvo amoríos ocasionales con las mujeres más renombradas de Europa. En orden cronológico tenemos acá la lista de novias de Liszt. Caroline de Saint-Cricq, Marie Dagoul, Marie Duplessis, que no era otra que la dama de las camelias, con Lola Montes, bien, con María Pavlovna, la duquesa de Sajonia, y con la condesa Olga Janina, y esta última le trajo algunos problemas. Liszt le negó su amor y ella lo amenazó con un revólver aquí. Ah, no, pero se lo puso ella misma, abajo de la pera. Y le dijo, si me niegas tu amor, me suicidaré. Y Liszt la dejó. Tuvo con Marie Dagoul una relación clandestina y tuvo 2 hijas y un hijo. Daniel, el hijo, Blandina y Cosima fueron sus hijas. Y atención con Cosima, porque fue nada menos que la esposa de Hans von Bülow, primero, y después de Richard Wagner. Pero a mí me parece que von Bülow era famosamente un gran director y estaba contratado por Wagner para dirigir una de sus óperas. Creo que vivían al lado, se habían
mientras esperaban un estreno, vivían en casas contiguas y ahí aprovechó Wagner. No le van a decir a nadie, ¿no? No van a... ¿Sabe lo que dijo? No. Ahí Wagner aprovechó y la sedujo a Cosima. Tuvo una relación permanente con la ucraniana Carolina Wittgenstein. Sí, era pariente, Carolina, de los Wittgenstein que ustedes conocen. Parece que un día, durante un concierto a beneficio en Kiev, Liszt tuvo una sorpresa. Las entradas se estaban vendiendo más caras. No es que había reventa, pero como era una función benéfica, los macanudos que iban las compraban más caras. Y, por ejemplo, valían 2 rublos y Carolina Wittgenstein pagó 150. Al grito de que mi plata no vale. Liszt quiso conocerla. Cuando terminó la función, se fue a la casa de la mujer y ella lo recibió con todos los honores. De regreso al hotel, los acompañantes notaron que Liszt estaba algo turbado. No paraba de nombrar a Carolina. Carolina de aquí, Carolina de allá y nada más. Al día siguiente dio otro concierto y ella fue. Lo esperó a la salida y se lo llevó a su palacio en Voronezh. Hasta entonces Liszt estaba más preocupado en tocar que en componer. Había compuesto poco. Estudios, las rapsodias húngaras, qué sé yo. Pero a partir de esos momentos no dejó de escribir. Carolina le leía textos de Goethe, de Dante y de Víctor Hugo Morales. Y Franz les ponía música. Se sentaban, ella le leía cualquier cosa y el tipo le ponía música. Ella le decía, te lo detto tanta volta, non portare fiori in testa. Muy bien. Te lo detto tanta volta, non portare fiori in testa, solamente che alla festa sì che andiamo a passeggiare. Y así, una cosa muy poética. El presente es este, un regalo. Le regaló una obra a Carolina, Espigas de Voronezh, con una nota que decía, la tengo acá la nota, mira. Decía, toda mi vida no ha sido más que una espera de ti. Y la música que he tocado, ¿no es cierto?, me ha preparado solo para escribirte melodías que también te pertenecen. Era un poco inseguro. En Rusia, Liszt hizo también de las suyas. Un día, mientras tocaba para Nicolás I, vio que el zar se puso a hablar con un tipo que tenía al lado. Liszt lo miró sin dejar de tocar. Y el zar siguió hablando. En ese momento, Liszt dejó de tocar. Cerró el piano. Quedó solo el murmullo del soberano. Dijo, sin embargo, no pude hacer nada. Bueno. Liszt se inclinó ceremoniosamente ante Nicolás y dijo, cuando el zar habla, todos deben callar. Y se fue. Muchas veces había despreciado a los poderosos. Por ejemplo, Federico IV de Prusia le regaló unos diamantes y el tipo agarró y los tiró a la marchanta entre el público. Mientras estaba en Rusia, Liszt fue nombrado director de orquesta de la corte de Weimar, que no queda en Rusia. Él aceptó y se quiso llevar a Carolina con él. Pero el zar, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, se vengó de él y no dejó salir a Carolina. Pero la muchacha se escapó igual. Abandonó toda su fortuna y se fue detrás del músico. En Weimar, Liszt pasó los mejores años de su vida. Escribió muchísimo y creó un instrumento nuevo. Liszt consideró al piano como
impotente para traducir sus inspiraciones, y mandó a construir por el luthier Alexandre el piano melodium, una fusión del piano y del órgano de iglesia, que se conoció en aquel tiempo como el piano Liszt. Con los años, Franz se transformó en católico, ferviente. Se quería casar con Carolina, pero ella no podía por ser fugitiva. Las leyes eran intransigentes. Esta situación afectó mucho a Liszt. Poco a poco empezó a escribir solo música religiosa. Sostenía que no podía amar completamente a Carolina si no podía concretar su matrimonio por la iglesia. Pensaba que Dios se oponía a ese amor y un buen día la dejó a la muchacha y se instaló en los alrededores del Vaticano. Liszt ocupó una celda de clausura en el monasterio de la Madonna de Rosario, en las afueras de la ciudad. En ella había una mesa, una silla, varios cuadros de santos, 2 gatos y un molde de mármol de la mano derecha de Chopin, que había tomado la precaución de morirse 14 años atrás. También contaba con un piano desafinado, al que le faltaba un re central. Carolina se entregó a la soledad. Fumaba todo el día, vivía encerrada en una habitación llena de partituras de Franz y no se volvieron a ver. En los últimos años de su vida, Liszt vistió hábito religioso. No llegó a ser sacerdote, pero recibió las órdenes menores. Ya grande, Liszt, lamento decirlo, se cayó por las escaleras del hotel en que se hospedaba en Weimar. El accidente, que lo inmovilizó durante 8 semanas, cambió su estado. Y aparecieron varios achaques que hicieron que poco a poco su ánimo decayera y lo invadieran sentimientos de desolación. Con una pensión que le otorgó el gobierno húngaro, Liszt vivió en soledad sus últimos años. Murió el 1 de agosto de 1886 a los 75 años. Era un tipo generoso y presumido. A veces salía a caminar y a repartir guita. Cachaba unos mangos, tome, 50 pesos. Cuando en sus conciertos se producían desmayos, Liszt saltaba de su asiento, iba al público, tomaba en brazos a la persona desmayada y se la llevaba hasta el hospital. A veces se desmayaba él, incluso, en pasajes de enorme dificultad. Se desmayaba. Ese era Liszt, un genio, un compadrón, un virtuoso. Liszt era el piano. Así como había el piano Liszt, Liszt era el piano. Un hombre piano, como quien dice, piano man.